Yo oro mucho, yo estoy estudiando en Estados Unidos, yo mantengo orando allá y me dice la gente, ¿y usted por qué ora tanto? Yo siempre le digo, es que yo pasé un mes con un señor en México y ese señor oraba todos los días, todo el tiempo y ese es Beto. Yo aprendí a orar todos los días como una hora, nada más porque Beto lo hacía como 3 horas al día. Entonces yo decía, si él puede 3 horas, yo tengo que poder una. Y yo estoy muy feliz de estar acá. A mí, después de un tiempito se me fueron los nervios para predicar, pero siempre que Beto está me comienzan a temblar las piernas. Así que yo le ruego que usted me tenga misericordia en estas 2 horas que vamos a pasar hoy. Yo voy a intentar entregarle todo lo que aprendí durante un tiempo, así que le ruego que usted saque una hoja, me siga muy de cerca e intente, si usted tiene una pregunta me levanta, o si comienzo a hablar muy rápido me dice que pasemos a hablar de interpretación bíblica. Yo espero que esto le acompañe para todo lo que usted tenga que hacer en lo que Dios le ha llamado. Vamos a comenzar con Marcos, Marcos capítulo 4. Y yo voy a intentar que usted me siga lo más cercano que pueda. Si tiene alguna pregunta, le repito, nada más me levanta la mano y me dice lo que no entendió. ¿Le parece? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Tome esto como una clase. Lucas capítulo 4. Vamos a comenzar con Lucas. Cuando esté conmigo, vamos a ir leyendo muy de cerca. Cuando tenga, recuerde, si le es posible, tenga un cuadernito con un papel, con un lapicito, para que pueda anotar las cosas lo más pronto posible y podamos ir rapidito. ¿Le parece? Vamos a comenzar, mire. Todos los capítulos de la Biblia, de alguna manera, le hacen a uno pensar que la Biblia se escribió en capítulos, ¿no? Pero las narraciones del Nuevo Testamento, los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis se escriben en algo que se llama unidades. Se escriben en unidades y usted se puede dar cuenta de cómo comienzan y terminan las unidades, porque comienzan y terminan como historias. Por ejemplo, no sé si usted lo ha notado que dice, y Jesús pasó del desierto y llegó al otro lado, o comienza diciendo, 6 días después Jesús llegó al otro lado, y puede que termine diciendo, y este fue el final de las palabras de Juan el Bautista. Todas las unidades siempre comienzan y terminan así. ¿Qué le permite a usted saber eso? Que todos los mensajes que están en los evangelios siempre dependen de la unidad, siempre están encapsulados en la unidad. Así que usted va a seguirme ahora y vamos a intentar interpretar esta unidad, esta primera unidad. Está en Lucas 4 conmigo. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien la quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y respondió Jesús, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tú adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó al Jordán y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Diga conmigo, amén. Vamos entonces a comenzar. Vamos a hacerlo lo más cercano al texto posible, lo vamos a hacer sumamente lento. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. ¿Usted se acuerda en el Antiguo Testamento un momento importante en el Jordán? ¿Se acuerda un momento bien importante cuando Israel está cruzando el Jordán y luego llega al desierto? ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40. Sigan entonces conmigo muy de cerca. ¿Y fue llevado al desierto por cuántos días? 40 días. Lo que el texto está haciendo es seguir algo que se describe como un eco del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Se está escribiendo el Nuevo Testamento imitando algo del Antiguo Testamento para transferir un mensaje. Casi todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene que ver con esto. Y dice, y era tentado por el diablo. Entonces piense conmigo en lo que pasó en Israel en el desierto. Israel sale del desierto, cruza el Jordán, Israel sale de Egipto, cruza el Jordán y llega al desierto y está por 40 años allá. ¿Se acuerda usted lo que le pasa constantemente a Israel? Como tiene hambre, como tiene sed, pareciera que el diablo lo está tentando a Israel. Lo que está pasando en esta unidad es que Jesús se está uniendo con Israel, está imitando el camino de Israel. Jesús está a punto de comenzar su ministerio.
Usted sabe, después de esta tentación Jesús llega e inmediatamente dice, y después de aquí comenzó Jesús a predicar. Justo antes de Jesús comenzar a predicar, se une con Israel. Se pone en el mismo lugar de Israel, vive con Israel. Siga leyendo conmigo. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces dice, ¿se acuerda? En Israel entran al desierto, son 40 años y durante esos 40 años les falta comida. ¿Y qué hacen cuando les falta comida? Comienzan a renegar de Moisés, ¿no? Es muy interesante porque dice que lo único que hace Jesús es orar y sentir hambre, pero Jesús nunca reniega. Lo que está pasando en este pasaje es que Jesús está reescribiendo la historia de Israel. Ahora, ¿cómo se da cuenta usted de esto? Usted comienza a leer, entonces le repito, primero señala dónde comienza el pasaje. Dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Usted se da cuenta que algo nuevo está comenzando a ocurrir. Ya no es la pasada. ¿Cómo termina la unidad pasada? Y dice, la unidad pasada, o sea, el 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí termina la unidad pasada. ¿Qué quiere decir? Que ahí terminó el mensaje pasado. Lo que la Biblia estaba diciendo, lo que Lucas estaba diciendo, ahí lo terminó de decir y ahora va a comenzar a decir otra cosa. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No sé si le parece interesante que lo primero que el Espíritu Santo hace con Jesús es mandarlo a vivir con Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede llegar a cumplir el propósito de Dios solo. Nadie va a cumplir lo que Dios le llamó lejos de la gente a la que Dios lo llamó. Lo que yo estoy intentando hacer con usted es que usted siempre que esté leyendo un pasaje en la Biblia haga esto. Vea dónde comenzó y comience a leerlo lo más lento posible preguntándose siempre esto. ¿Será que esto tiene que ver con algo del Antiguo Testamento o con algo de la narración que se dijo antes? Le voy a mostrar otra parte. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Cuando esté ahí, dígame yes en inglés. Yes. Yes. Muy bien. ¿Listo? ¿Está conmigo? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que pasa casi siempre en el desierto? ¿Qué es lo que pasa siempre en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia? Uno siempre diría, no, pues el desierto habrá de significar sufrimiento, o hambre, o dolor. Casi siempre que usted comienza a leer los evangelios, Juan el Bautista viene del desierto. Yo creo, usted puede creerlo algo diferente, yo creo que lo que está pasando acá es que pasa siempre lo mismo en los evangelios. Se comienza por el desierto para comenzar con Israel. El Señor Jesús no puede ser nadie sin Israel, así que el ministerio de Jesús tiene que venir del Éxodo. De algunas personas dicen que con este capítulo, que comenzando Juan el Bautista acá, lo que está pasando es que Jesús se está uniendo a toda esta gente, a todo Israel, porque viene del desierto. Si yo le pregunto qué significa Juan el Bautista, ¿usted qué me diría? ¿Qué hace Juan el Bautista siempre? ¿Qué cosa? Anunciar el Evangelio, ¿no? Uno diría eso a menos de que lea Juan. Preparar el camino también, ¿no? Uno diría eso si uno no lee Juan. Porque en Juan el Bautista nunca, en el Evangelio de Juan el Bautista nunca habla de arrepentirse. Si usted está leyendo los 4 evangelios, usted llega a Juan, usted se da cuenta de que Juan tiene otra presentación en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan el Bautista nunca dice algo así como arrepiéntanse porque el Evangelio ha llegado. Él solamente hace una cosa y es hablar de Jesús en Juan. Preparar solamente en los 3, en Mateo, Marcos y Lucas, solamente. Si usted llega a Juan, se da cuenta de que usted llega al Evangelio de Juan y se da cuenta de que Juan el Bautista es otra persona. Usted se da cuenta de que él vive para otra cosa. Entonces, ¿qué hace usted cuando se encuentra con él? Usted dice, hay otro mensaje. Y lo que yo quiero decirle con esto es que todo pasaje de la Biblia, toda unidad de la Biblia, siempre tiene que tener un mensaje, solo tiene un mensaje único. Usted llega a la unidad y tiene como que decirlo, respetarla, leerla, hacerlo lo más lento posible. Yo le voy a intentar regalar lo que es tal vez una de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, que está en el Evangelio de Mateo, que es cuando el Señor Jesús
camina sobre el mar. No sé si usted se acuerda de esa parte, eso está en Mateo 8. Lo voy a leer y luego vamos otra vez a volver a la tentación de Jesús en el capítulo de Lucas. Si usted está copiando, como le pedí al principio, usted ya tiene tres cositas. Primero, ver dónde comienza el pasaje, ¿no? Segundo, mirar siempre si hay alguna referencia al Antiguo Testamento. Siempre. Y tercero, intentar encontrar el mensaje que tiene esa unidad. Y luego le voy a explicar otra cosita. ¿Está conmigo en Mateo 8? Listo. Mateo 8, 23. Mateo 8, 23. Vamos a leer en el 20 nada más el versículo 20 y luego comenzamos en el 23. ¿Está conmigo en el 20? Mateo 8, 20 dice: y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esta es la primera vez que aparece en Mateo la frase Hijo del Hombre. ¿Alguien tiene idea de qué significa ser hijo de hombre? ¿De dónde aparece en la Biblia eso de ser hijo de hombre? ¿Alguien se acuerda? Hijo de hombre, la primera vez, ¿dónde salió eso? Hijo de hombre no es algo que aparece en los evangelios, es una cosa que se toma prestada del Antiguo Testamento. Exactamente, rey, exacto. Y también en Daniel. Hijo de hombre en Daniel significaba, se lo voy a describir. Hijo de hombre en Daniel dice que Daniel sale y está en el agua, y en un momento se desata una tempestad y aparecen unos monstruos. Y luego dice que aparece uno con la apariencia del Hijo del Hombre, que viene con el anciano de días, y al Hijo del Hombre se le entregó el reino, el poder, y su reino no tendría fin. Así que esto de hijo de hombre no es de los evangelios, aparece antes, se tomó prestado. Y si se tomó prestado del Antiguo Testamento, significa lo que significa en el Antiguo Testamento. Ahora, sigue muy, muy de cerca conmigo, porque la misma tormenta que se desató en Daniel se va a desatar acá. Así que venga conmigo al 23, y dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pare un momento conmigo. Un hijo de hombre en una tempestad ya pasó antes en Daniel 7. Ya pasó antes. Esto va a tener referencia directa a Daniel. Si usted estuviera leyendo la Biblia, usted diría: yo ya leí esto antes en algún lugar. Siga conmigo y dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mírame un momentico. En Daniel dice la historia que el Hijo del Hombre viene, y ¿qué pasa con él cuando él viene? Acaba con la tormenta. Y a él se le entrega el reino. ¿Y cuáles son los reinos que se le entregan? ¿Usted se acuerda? Luego le pregunta a Daniel a un ángel y le dice: sí, lo que pasa es que estos son 4 reinos que vienen. Los 4 reinos que vinieron, yo no sé, digo, cuáles son los reinos que vinieron después. Persia, Grecia, y el último era Roma, ¿no? Me faltó uno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? En el tiempo en el que el Evangelio se escribe, está Israel bajo el Imperio Romano, ¿no? Está bajo el cuarto reino. Este es el momento en el que el Hijo del Hombre tiene que poder vencer. Este es el momento en el que el Hijo del Hombre tiene que calmar la tormenta. ¿Qué es lo que está pasando entonces en este pasaje de Mateo? Mateo está diciendo esto: este Jesús es ese Hijo de Hombre que calmó la tormenta. Es ese Hijo del Hombre al que se le entregó el reino, el poder, la gloria, y su reino no tendría fin. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando calma la tormenta? Usted podría decir: no, es que Jesús lo único que está haciendo es demostrar que él tiene poder sobre los elementos. Yo creo que lo que Mateo está diciendo no es que Jesús solo tiene poder sobre los elementos. Jesús ya mostró que tenía poder sobre los elementos mucho antes. Lo que Mateo está mostrando es que este Jesús es el Rey del mundo. Es que este Jesús es capaz de con la boca vencer al imperio que está detrás de él, al imperio que lo va a matar. Si usted lo lee solamente pensando qué es lo que está pasando ahí en la historia, usted va a decir: no, es que el Señor tiene el poder para convertir lo que sea. Y usted va a orar así: Señor, como tú calmaste la tormenta, que se vaya la lluvia. Pero si usted lo lee diciendo: el Señor Jesús es el Rey del mundo, su oración podría cambiar, su enseñanza podría cambiar, lo que usted le dice a la gente podría ser diferente. ¿Está conmigo? Y lo que yo quiero decirle es esto: si usted lee, cuando usted comienza, usted divide dónde comenzó. Vamos a intentar pensar en cómo comienza esta unidad y cómo termina. Dice: y entrando en la barca, o sea que comenzó otra cosa en la historia.
¿Por qué? Porque tenemos una nueva unidad. Entró en la barca, otra historia. ¿Y cómo va a terminar la unidad? Dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y usted ve que el versículo siguiente es otra historia, porque dice, cuando llegó a la otra orilla. Siempre las unidades en los evangelios comienzan así. Comienzan una historia, terminan una historia, comienzan otra historia, terminan la historia, y siempre el mensaje está ahí metido. Le repito entonces lo que vamos hasta ahora: el comienzo, la terminación de la unidad, mirar si hay algo del Antiguo Testamento e intentar ver el mensaje que está en esa unidad. En esa unidad. Si yo le pregunto, antes de lo que yo le acabo de decir, si yo le pregunto, usted me diría, pues en esta unidad lo que estamos viendo es que el Señor Jesús tiene el poder para calmar las cosas. También usted podría decir, y es que el Señor le gusta dormir en las tormentas. Pero si usted leyó Daniel y lo lee con esto, ¿usted qué me diría? Lo que pasa es que Jesús es el Rey del mundo. Y a Jesús ni siquiera Roma le puede parar adelante. Y no solo eso, Jesús va a vencer a Roma con la boca, con lo que Él dice. Jesús no llegó al otro lado de esa tormenta y dándose cuenta que Él era un tipo que podía convertir las cosas. Lo que Mateo está diciendo es que este Señor tiene el poder para cambiarlo todo. Ahora, vamos a leer otra unidad que no va a tener nada que ver con el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Esta unidad no va a tener nada que ver con el Antiguo Testamento. Usted la va a tener que leer muy de cerca, muy de cerca, para poder entender lo que significa. Y luego vamos a ir a otra, y luego a otra, y luego a otra, y así nos vamos a quedar hasta que yo tenga que entregar el micrófono. ¿Le parece? Lucas capítulo 14. Este es uno de los milagros más olvidados del mundo. Yo creo que porque muy poquita gente sabe lo que significa tener hidropesía. ¿Está conmigo Lucas capítulo 14, versículo 1? Yes, perfecto. Dice, y aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló al intérprete de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Nosotros en este momento en Lucas ya tenemos muchos milagros. Estamos en una zona de Lucas que se llama la zona del viaje narrativo. ¿Cuándo comienza el viaje narrativo de Lucas? Comienza cuando en 9:51 de Lucas dice esto: y Jesús levantó la cabeza y comenzó a ir a Jerusalén. Hasta que Jesús llega en el Lucas 19, no me acuerdo del versículo, 19:54 a Jerusalén. ¿Por qué es lo que está pasando desde Lucas 9:51 hasta Lucas 19? La gente que sabe de Lucas dice que es una cápsula de interpretación. Lucas 9:51 dice, y Jesús levanta y simplemente se comienza a ir a Jerusalén. El lugar en el que Jesús está en Jerusalén, él se debería demorar, no sé, en llegar algunas horas en llegar desde el lugar en el que él está. El asunto es que Jesús se demora mucho. Jesús, no sé, ¿alguien conoce dónde está Armenia? Aquí estamos a 1 hora de Armenia. Es como si como si la Biblia dijera esto, y Jesús levantó su cabeza para ir a Armenia. Debería llegar en 1 hora si usted va en carro, pero Jesús se demora en llegar de ahí algo así como 7 días. Estamos en un momento en el que Jesús está yendo. Si usted leyó todo Lucas, usted sabe lo que va a pasar en Jerusalén. Jesús va a ir a morir a Jerusalén. Y lo que Lucas está diciendo es que esta zona, desde Lucas 9:51 hasta el 19, es una zona como de prueba, es una zona de entrenamiento del Señor y los discípulos, es una zona de peligro aparte, porque es la última zona antes de irse a morir. Así que lo que pasa en este viaje narrativo siempre tiene que ver con muchos litigios, siempre tiene que ver con muchos golpes. Vamos entonces a leerlo muy de cerca, y dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces tenemos dos cosas. Día de reposo. ¿Alguien sabe qué es un día de reposo? No, es como el día en el que no se puede trabajar. Solo hay una persona que puede trabajar en el día de reposo. ¿Quién es? Yo creo que los sacerdotes pueden trabajar, ¿no? Pero hay solo una persona que se decía en este tiempo que podía trabajar. Esa persona era Dios. Los manuscritos de ese tiempo dicen, en este tiempo solo hay uno que sigue trabajando en el día de reposo, y es Dios. Por lo tanto, nadie puede trabajar a menos de que sea Dios. Si Jesús está trabajando en el día de reposo es porque Él es... Exactamente. Entonces vamos a seguir leyéndolo súper de cerca. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa, los gobernantes le echaban. ¿Para qué los echaban? Para que trabajara ese día. Porque si él trabaja ese día, se estaría acusando a sí mismo de ser Dios. Y dice, y aquí estaba delante de él un hidrópico. ¿Alguien sabe lo que es un hidrópico? Yo creo que es el más enfermo, más raro que hay. Ser hidrópico significa esto: tomar agua
y tomar agua y que el agua no se le quita. Y porque el agua no se le quita, se acumulan líquidos en el cuerpo. En los manuscritos de este tiempo se decía algo así: no hay nadie que tenga más sed que una persona que tenga hidropesía. La gente se moría de tomar mucha agua. Se moría de estar tomando agua y agua y agua y agua y agua y agua y se mataban de tomar agua. Hay algo que le pasa a la gente que tiene hidropesía, es que por mucho que tome agua no se le quita la sed. Si usted lee esta unidad, ¿cómo comienza la unidad? Dice, aconteció, ¿sí ve que es como una historia? Aconteció que un día de reposo comenzó una historia. Entonces dice que llega un muchacho y se le para al frente, tiene hidropesía. No sabemos, si usted sabe lo que es la hidropesía, entonces ¿qué tiene este muchacho? Toma agua, pero no se le quita la sed. Toma y toma y toma y toma agua y no se le quita la sed. ¿Qué tiene que hacer el Señor Jesús con este muchacho? Quitarle la sed. No es sanarlo solamente, es quitarle la sed. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús en el día de reposo? No va a ser sanarlo, es quitarle la sed. ¿Cuál es el mensaje de esta unidad? Jesús es capaz de quitar la sed que nadie más puede quitar. Si usted estuviera leyéndolo sin saber qué es eso, usted diría, no, pues eso es un milagro como todos los otros. El Señor Jesús simplemente sabemos que puede sanar. No, este no es el mensaje de esta unidad. El mensaje de esta unidad es que para la gente que usted conozca, que se ha drogado, que se ha alcoholizado, que ha hecho lo que sea para quitarse la sed y no ha podido porque sigue tomando y tomando y tomando agua y no se le quita la sed, ¿quién es el único que le puede quitar la sed? Exactamente, ese es el mensaje de esta unidad. No es otra cosa, no es que el Señor Jesús puede, no, el mensaje es que solo el Señor puede quitar la sed. Ahora, mire cómo es de interesante que el Señor lo hace. Ser hidrópico implica una cosa, esta es una de esas enfermedades que son enfermedades destructivas para la comunidad. El que tiene hidropesía no puede estar en las reuniones, no puede comer con sus amigos, no puede estar con su familia. El ser hidrópico es casi como tener lepra, es como que usted tiene que vivir en otro campo. Es muy posible que este muchacho hidrópico no ha estado con su familia hace años. Entonces yo no sé si a usted le parece muy interesante que el Señor Jesús ni siquiera habla con él, no está con él, nada más le dice que hace, lo pone la mitad, lo sana y le dice, váyase con su familia, mijo. Porque este muchacho no solamente no se necesita tanto quedar con el Señor, como necesita ir a estar con la gente con la que no ha estado toda la vida. ¿Qué entendería usted por eso? Si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted? ¿Cuál es el mensaje de ese versículo, de esa sanidad? Usted diría, el Señor Jesús puede quitar la sed. Segundo, cuando alguien ya recuperó la sed, lo primero que tiene que hacer es ir a compartir lo que el Señor le hizo, ¿no? Es ir a estar con la gente que estuvo con Él. Entonces, ¿qué se hace con cada pasaje que usted lee? ¿Qué se hace lo más de cerca? Cuando usted termina de esto, ¿usted qué hace? Lo primero que usted hace es decir, ¿cuál es el mensaje de esta unidad? Que comenzó en este lugar, terminó en este lugar y que habló de esto. Y siempre anotarlo. Anotar cuál es el mensaje. Y luego usted vuelve a mirarlo y lo vuelve a leer para ver si usted recibe otro mensaje. Pero eso es lo que se hace constantemente con cada pasaje. Por eso le digo, cada unidad usted la tiene que respetar. Porque, digamos esto, en el Evangelio de Marcos, toda la gente tiene nombres. ¿Usted se acuerda del ciego Bartimeo? Toda la gente que se sanó, que Jesús sanó en Marcos, tiene nombre. En Lucas nadie tiene nombre, en Mateo nadie tiene nombre, en Juan nadie tiene nombre. Si yo le pregunto, ¿por qué en Marcos todo el mundo tiene nombre? Porque es que en Marcos es necesario que la gente tenga nombre. Porque a Marcos le importa mucho no solo preguntarle a la gente cómo es esa persona, cómo fue el que Jesús sanó, sino aparte de eso decir, ¿y cómo se llamaba el que Jesús sanó? ¿Por qué para Marcos es tan importante? Porque según Marcos, la gente no es masa, la gente tiene que ser dignificada. Si usted lee si usted lee Marcos y pasa rápido el hecho de que tiene nombre y usted nunca lo compara con Lucas, usted diría, no importa que tenga nombre. No, eso no es importante. ¿Por qué? Porque Lucas no está tampoco. Lo que pasa es que cuando los evangelios se escriben, es muy posible que mucha gente se murió sin saber que existe otro evangelio. La gente que llegó a tener Juan, después del evangelio de Juan, digamos que en el año 75, el año 80, después de Cristo, nunca llegó a tener Lucas en la mano. Es muy posible que jamás llegaron a leer una carta de Pablo. Vivían de Juan. Vivían exactamente de lo que Juan decía. Entonces, ¿qué hace uno que tiene todo? Uno lo lee todo y dice, vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver exactamente qué significa esto. Le digo otros datos de otros evangelios porque yo creo que ya me quedan como 5 minutos. Entonces le voy a comenzar ¿cuánto me queda? ¿A qué hora tengo que terminar? 10. Entonces podemos ir a otra unidad. Vamos a ir a la parábola en Lucas 15. Y usted va a intentar leer conmigo lo que yo creo es una de las cosas más interesantes de Lucas 15. Dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿los fariseos son malos o no? Usted me diría, sí, son los desgraciados, ellos mataron al Señor. Es muy interesante que en Lucas los fariseos solo son malos cuando están con los escribas. Si los fariseos están solos, son gente chévere. Si están con los escribas, siempre atacan al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que los fariseos siempre cuando estaban con gente que sabía mucho de la Biblia se quería comprobar a ellos mismos. Quería probar que sabían de la Biblia. Y como sabían de la Biblia, tenía que atacar al Señor. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuántas parábolas hay en este capítulo? 3. Ahora, lea conmigo para adelante y dice, entonces le refirió esta parábola. Jesús solo le refirió a ellos. ¿Cuántas parábolas? Una, solo que la dijo 3 veces de 3 maneras distintas. Es muy interesante, ¿no? Porque luego no dice algo así como, y luego le dijo otra parábola. ¿Es cuántas? Es una palabra. Lo que pasa es que el Señor le está diciendo, primero vamos a hablar como si fueran ovejas, luego vamos a hablar como si fueran monedas y luego vamos a hablar como si fueran gente. ¿Cuántas parábolas son? Una. Si usted está predicando, ¿cómo las tiene que leer? Como una. ¿Se me va a entender? Entonces, ¿usted qué hace con esto? Usted no diría algo así como, la unidad comienza con el 1 y termina con el 7. ¿Dónde comienza la unidad? En el 1 y termina cuando Jesús termina de hablar en el 32. Es una unidad que está encapsulada en un solo capítulo. ¿Uno por qué se falsea? Pues porque en la Reina Valera y en toda la Biblia eso tiene 3 títulos. La parábola de esto, la parábola de esto. ¿Pero cuántas son? Una. Según Lucas, esto es una sola historia. Es una sola historia. Entonces, le repito. Ahora, para cerrar esto, vamos entonces a hablar de cómo es que se hace este tipo de interpretación. Ponga primero. Primero, hago observaciones. Segundo, hago preguntas. Entonces, ¿cuál sería mi observación? Mi primera observación sería esa. Según Lucas, esto es solo una parábola. Esto es solo una parábola. Y mi pregunta, ¿y usted qué hace? Hace eso todo el rato, usted hace observaciones. Primera observación, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban al Señor? Entonces se acercaba al Señor la gente que era considerada pecadora. Los publicanos, ¿por qué eran pecadores? Eran pecadores pues porque estamos en el tiempo de Roma. Y los publicanos eran generalmente judíos que se encargaban de explotar a Jerusalén. Usted sabe, el Señor Jesús llega en un momento en el que toda la gente está esperando a que alguien los venga a salvar y está odiando a toda la gente que no los está salvando. Entonces es como si usted no tuviera mucho dinero y contratan a un vecino suyo, le pagan una platica para que le va a cobrar a usted. Y usted cada vez es más pobre y tiene menos platica. ¿Usted qué hace con ese? Lo comienza a odiar. Dice, este aparte es de mi casa y está mandando la platica para Roma. Por eso los odian a ellos. ¿Y quiénes se acercaban entonces al Señor? La gente más odiada de Israel. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. No dice qué pecado hacían. Simplemente eran pecadores. Y dice luego, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Entonces es como que mi segunda observación sería esta. Hay una presentación de 4 tipos de personas. Los publicanos y los pecadores están con el Señor y los otros están en contra del Señor. Ya tengo 2 observaciones. Mi siguiente observación es que ¿cuántas parábolas hay? Una. Y tal vez mi pregunta sería esta. ¿Por qué una parábola con 3 historias diferentes? ¿Por qué se pone una parábola en 3 maneras diferentes? Y yo creo que el mensaje es muy claro. Es porque yo creo que el mensaje es comprensivo. Estamos hablando de cosas que se perdieron. ¿Y qué hacen todos ustedes? Usted diría, ¿por qué las ovejas se pierden? ¿Por qué se pierde la plata? Y luego, ¿por qué se pierde la gente? Usted lo tendría que hacer de muy cerquita. Vamos a seguir con esto más tarde y yo voy a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir dándole a las unidades hasta que me quiten el micrófono. ¿Les parece? Pues para mí es un gusto acompañarlos. Nos vemos como en 2 horas, nos vemos, ¿no? O en 1 hora. Sí, listo. Muchas gracias por la atención.